Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haber venido, por lo que sea. Tenemos hoy una sesión, la verdad que es un lujazo y es de estas cosas que bueno, pues siempre, como tenemos tantas cosas que hacer, estamos en la altura del curso que estamos, pues es una pena que no pueda venir más gente, pero es un lujo verdadero contar con aquí estas 4 personas para hablar de un tema que nos rodea por todas partes, que es la desinformación, ¿no? Este evento lo organiza el Observatorio UCM 2030. Es un proyecto, un dispositivo, ¿no?, de innovación social que nace a partir de un grupo promotor de 4 o 5 personas. A partir de ahí nos fuimos incluyendo hasta una treintena de investigadores de toda la Universidad Complutense de Madrid. Y el objetivo fundamental es, en primer lugar, conversar, dialogar y criticar la Agenda 2030 y luego, en última instancia, hacer un sistema de indicadores también desde la propia crítica a la agenda y viendo cómo se puede mejorar pensando en los retos que tenemos por delante, ¿no?, para un desarrollo ecosocial, unas transiciones ecosociales importantes. Por otro lado, también participa Cibersomos Aguas, que somos un grupo de investigación de estos que nos vamos a quedar sin financiación por ese 30% que reduce la Complutense, entre ellos los grupos de investigación, que nos dedicamos al estudio de la cultura digital y los movimientos sociales, sobre todo lo que tiene que ver con la intersección de la sociedad y los dispositivos tecnológicos, la socialización digital, etcétera, ¿no?, y su estudio. Entonces, bueno, quiero presentar a estas 4 personas que es un gustazo tener. El primero es Alberto Coronel, que forma parte del observatorio. Es doctor en filosofía, también está aquí en la Universidad Complutense, pero no solo eso, se dedica a la filosofía y ecología política contemporánea y coordina el Laboratorio Filosófico del Antropoceno y del Decrecimiento. Y además es portavoz del Movimiento Internacional de Rebelión Científica. No sé si ha cambiado algo, se ha modulado la voz. Después está Dafne Calvo, que es una amiga bastante cercana de Cibersomos Aguas. Dafne es doctora en comunicación, es profesora de periodismo en la Universidad de Valencia y ha realizado estancias también en otros centros de investigación. Ha participado en muchos proyectos de I+D desde 2015 y es autora del libro Periodismo Digital, Ecosistemas, Plataformas y Contenidos. También ha participado en un libro, me imagino que sois diferentes autoras y autores, ¿no?, sobre la desinformación a raíz de la DANA, que espero que salga, si no en las primeras preguntas, después a lo largo del debate. Después tenemos a Rocío Lana Blond, que es graduada en Psicología y máster de Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, que da clase aquí en Trabajo Social, en nuestra facultad gemela, hermana, no sé muy bien cómo llamarlo, y es investigadora predoctoral en la universidad y desarrolla también su tesis sobre fake news y polarización actitudinal en la ideología. Actualmente colaboras, ¿no?, con diferentes proyectos de la UNED en filosofía experimental. Y bueno, pues explora las consecuencias sociales de la mentira e imparte docencia también, eso, no sé si solo en trabajo social o también en psicología. Y también tenemos a Isidro Jiménez Gómez, que es licenciado en Filosofía y doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid. Eres profesor en en la Facultad de Ciencias de la Información y es afiliado a la Universidad de Colorado Boulder dentro del Media and Climate Change Observatory, ¿no? Estás especializado en la investigación de la comunicación del cambio climático y del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, que se impulsa también desde la Facultad de Ecología y Desarrollo. Entonces, lo primero que me gustaría preguntaros a todas es de qué hablamos cuando hablamos de desinformación, así en general, desde las diferentes disciplinas que hemos visto que tenéis, desde vuestras prácticas también un poco distintas. Y entonces, Alberto, sí que te voy a pedir que pienses o vamos, que nos cuentes un poco desde una perspectiva conceptual o filosófica si hay diferentes conceptos de desinformación. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Es un placer estar aquí. Pues en general, cuando se habla de desinformación, se habla de mentir, básicamente. Eso podría ser la manera coloquial de abordarlo, pero lo que pasa es que se miente de muchas maneras o hay muchas maneras de hacer mentiras.
Hay tres conceptos generales que podríamos, que se suelen nombrar con los términos ingleses de information, misinformation y malinformation, pero en castellano se podría hablar de desinformación voluntaria, sabes que algo es falso y aún así lo emites para parecer que sea verdadero. Misinformation lo comunicas, lo compartes en una red social porque piensas que es verdadero, pero en realidad no lo es, entonces no hay una intención semejante para engañar. O malinformation, que es utilizar algo que es verdad de manera maligna un poco. Es decir, un dato que es verdad, pero no viene a cuento en el contexto comunicativo y lo utilizas para hacer daño a alguien. Podría ser más asociado a lo que llamamos difamación, que puede ser algo que puede basarse en algo de realidad, pero lo utilizas o lo orientas de una manera en la que tratas de hacer daño. Pero creo que más allá de estos tres conceptos clásicos, que funcionan un poco como patentes teóricas, ¿no?, de que hay que utilizarlas al hablar de este tema, más que el qué es interesante el cómo. ¿Cómo se desinforma? Y aquí es donde se abre un abanico enorme de técnicas o de estrategias que se utilizan desde medios de comunicación y muchas instancias para desinformar o manipular la información de tal manera que genera el efecto que tú buscas en un determinado público, que son las técnicas o las tácticas que estudia una ciencia que se llama agnotología, que viene del griego agnos, ignorancia, y logos, ciencia. Entonces hay una ciencia que estudia cómo producir ignorancia. Siempre parece que la ciencia va siempre asociada al conocimiento, pero hay muchas técnicas para conseguir que ignoremos cosas o que nos equivoquemos. Y entre ellas, y voy a hacer una breve enumeración para que se entienda más cómo el abanico del cómo se desinforma a veces es más importante que el qué es exactamente la desinformación, hablamos de producir incertidumbre en elementos que están muy asentados, como el dióxido de carbono genera el calentamiento, sí o no. Hablamos de distracciones informativas, de falsas equivalencias, hacer un debate entre cambio climático sí o no, haciendo que parezcan 50-50, ¿no? Dos posiciones. Suprimir evidencias, ocultar información, generar desprestigio entre las personas que transmiten un determinado mensaje, reforzar sesgos del público al que te diriges, producir falsedades, obviamente sería otra, y yo voy a acabar con una última, y con esto ya cierro mi respuesta, que sería la mercantilización del conocimiento. Hacer que solamente un determinado interés cuente con evidencias. Y hay un ejemplo, por ejemplo, en la historia de la salud hepática, donde se quiso ver, a lo mejor no digo el dato exacto, pero se quiso ver qué estaba más relacionado con los problemas de hígado. Sí, el azúcar o la hipertensión. Entonces cogió Coca-Cola y puso tantos millones de dólares sobre la mesa para que se investigase solamente en la dirección que menos le iba a perjudicar. Entonces, hay evidencia científica, pero ha estado canalizada y sesgada de alguna manera por un interés específico. Y creo que esto más o menos es de lo que hablamos cuando hablamos de desinformación. Gracias, Alberto. Ahí la verdad que también tiras de otros temas, ¿no? Como que se habla mucho desde la sociología de la ciencia, ¿no? Que tiene que ver con la ciencia de los intereses, cómo estaría ahí. Entonces, bueno, pues se abren también otros focos. También os invito a que penséis en si conocemos los ejemplos que ha dicho Alberto en la vida cotidiana, ¿no? Cómo esas noticias que nos llegan, si pueden estar mediados por algún tipo de estas tecnologías. A Dafne le quiero preguntar, más allá de los conceptos, si creemos, o si cree más bien, si se habla de un mismo problema cuando se habla de desinformación o este ha evolucionado. Voy a tratar de hablar desde el punto de vista de la comunicación y también salvar un poco a los medios, porque muchas veces cuando se habla de desinformación se habla como un problema que netamente o que centralizan los medios de comunicación, y creo que cuando lo comprendemos desde un punto de vista más amplio, como es el que tenéis vosotras y vosotros desde la sociología, es mucho más interesante, ¿no? Incluso a lo largo del tiempo que comentaba Celia, porque si pensamos en ejemplos de desinformación, vemos que nos podemos ir a Ramsés II, que resulta que era un señor al que le gustaba poner unos frisos en los que decía que había ganado batallas como la de Cuades, y luego los arqueólogos, bueno, se dieron cuenta de que no era así. Entonces, bueno, que al final la mentira sí que ha servido para el andamiaje político a lo largo de la historia, ¿no? De determinadas ideas políticas. No quiero meterme en los sofistas porque aquí hay gente de filosofía, pero bueno, que también está ahí la idea de cómo se puede jugar con el lenguaje, ¿no? Para transmitir determinadas ideas, sea este cierto o no, ¿no? Obviamente los medios de comunicación también han tenido una influencia, ¿no? La prensa amarillista, ¿os suena eso de Más se perdió en Cuba? ¿Os sonará eso de Más se perdió en Cuba? Bueno, pues la prensa amarillista de los Estados Unidos decía que España era un terrible enemigo para Estados Unidos y para Cuba en un siglo en el que no era así. A lo que me refiero es que hay una desinformación antes de Internet.
Y bueno, claro, el caso que más conocemos es el de Trump y Hillary Clinton. En 2016 es un poco lo que vuelve a traer al centro la desinformación. Antes de eso podríamos hablar de desinformación, por ejemplo, en el caso de las elecciones de Bush y Dukakis, pero bueno, lo importante, llega en este momento en el que hay un desarrollo tecnológico muy amplio que hace reconceptualizar el concepto de desinformación de nuevo. A mí me gusta explicar que el periodismo digital es el periodismo en su conjunto. Entonces, cuando hablamos de las tecnologías y cómo se emplean las tecnologías, hablamos de cómo se redimensionan determinados problemas, pero que no tiene únicamente que ver con lo tecnológico ni con lo periodístico, porque junto con las tecnologías, evidentemente encontramos un sistema de medios en el que los medios están desacreditados, pero encontramos también un momento de gran turbulencia social. ¿Eso qué implica? Pues implica, por ejemplo, unos debates polarizados, ¿no? Unos debates emocionales que influyen en la manera en la que recibimos un poco la desinformación, que iba un poco por lo que comentabas tú de qué nos creemos o qué no nos creemos, ¿no? Y al mismo tiempo una saturación informativa. No sé cuántos, me podéis decir en un descanso, cuántos chats de WhatsApp tenéis puestos, ¿no? Pero eso se habla de una saturación informativa que no es solo mediática, es de nivel social, ¿no? Entonces, ¿evoluciona la desinformación a lo largo del tiempo? Sí, pero se ven momentos históricos muy concretos que tienen que ver con un cambio tecnológico, con una devaluación del periodismo y con un cambio social específico. Claro, aquí tenemos que ver cuáles son las particularidades de nuestro tiempo a la hora de comprender la desinformación pues eso, de que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Y a nosotras. Gracias, Dafne. Rocío, en esa misma línea, me gustaría que contaras desde la perspectiva psicológica si se aprovecha, bueno, primero si existe algún tipo de vulnerabilidad psicológica a ciertos tipos de información y de qué manera se aprovecha desde la publicidad y el marketing. Bueno, pues siendo breve a la primera pregunta, sí, existen. O sea, claro, pero a veces lo llamamos vulnerabilidad psicológica y yo sí que quiero aquí hacer como una puntualización, y es que desde la psicología no se entiende como una vulnerabilidad, sino como un algo necesario para sobrevivir. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente nuestro cerebro, haciendo una metáfora o una analogía computacional, es como cualquier portátil que podamos tener, ¿no? Y entonces tenemos una memoria RAM limitada. Yo funciono a 32 gigas si he invertido dinero en mi ordenador, ¿no? Y si he descansado bien y si tal. Claro, el mundo no son 32 gigas, me refiero. El mundo es una cosa completamente compleja y desbordante y nuestro cerebro nos dice, a ver, un momento, porque yo con todo esto no puedo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos, ¿vale? Utilizamos cosas como los heurísticos, utilizamos cosas como los prejuicios o los estereotipos que evidentemente generan consecuencias negativas, pero tienen una utilidad cognitiva muy clara. Utilizamos cosas como atajos cognitivos, usar las emociones para tomar decisiones, usar nuestras creencias, nuestras actitudes previas para evaluar los conocimientos nuevos. Porque claro, si yo tuviese que evaluar cada decisión, cada elemento de la vida con una lógica pues como muy pensada, muy profunda, muy no sé qué, no me levantaría de la cama, porque simplemente el hecho de decir me levanto ahora, me levanto en 10 minutos, si me levanto ahora me estoy haciendo pilla, pero es que así duermo más y luego no cojo el bus, o sea, me agobio. Entonces cojo, me levanto por la mañana y digo, tengo ganas, venga, voy. Y con la comunicación pasa lo mismo. Yo cuando recibo un mensaje comunicativo, la gente que comunica, que sois muy inteligentes, obviamente, ya sabéis que pues tomamos muchas decisiones de forma rápida y corriendo porque no nos da tiempo, ¿no? Entonces, ¿se aprovecha la comunicación de estos atajos cognitivos o de estas simplificaciones? Sí, por supuesto, las tiene en cuenta y genera mensajes teniendo esas cosas en cuenta, teniendo en cuenta que las emociones son importantes, que tengo que ir al público al que le interesa lo que voy a contar, y esto lo podéis ver, volviendo a hablar de vuestros teléfonos, en vuestras redes sociales. Los algoritmos de TikTok lo hacen muy bien, os enseñan lo que queréis ver para que estéis ahí y prestéis atención, y otro mil de cosas que van a pasar en nuestra cabeza cognitivamente hablando, que nos van a influenciar hacia qué tipos de informaciones usamos. Evidentemente la publicidad las usa para vendernos lo que quiera vendernos. Si yo, por ejemplo, quiero venderte unas zapatillas de deporte, lo que no voy a hacer es hacerte sentir mal con tu cuerpo, porque entonces la actitud que vas a tener, la opinión que vas a tener de una marca que lleva un tic
en el deporte, ¿no? Y sabéis, con ese eslogan de hazlo, no va a ser muy positiva. ¿Qué te vendo? Un anuncio que te dice, este año sí que consigues cumplir tus objetivos de año nuevo. Y este año vas a conseguir ir al gimnasio y puedes hacerlo, porque si no, ¿qué te voy a vender? ¿No? Te estás sintiendo mal contigo mismo. Entonces, sí usamos simplificaciones y continuamente las aprovechamos. Uniéndolo con la desinformación también es muy lista. Y hace eso, no me va a traer a mí un argumento terraplanista cuando yo pues soy firme defensora de la ciencia, pero a lo mejor sí me va a colar otra cosa que tenga que ver con la psicología, por ejemplo, porque me voy a agarrar mucho más a ello. Bueno, y por último, cuando ya estamos definiendo cuáles son los problemas de la desinformación, cómo digamos, nos metemos con este problema de diferentes disciplinas, por último, cómo aterriza la desinformación en un problema como el cambio climático, de qué manera se ve afectado por ella. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis un poco que el cambio climático, lo que ha ocurrido es que se ha convertido en una especie de ejemplo de cómo un elemento aparentemente científico se ha ido convirtiendo en algo mucho más político, ¿no? En el ámbito de lo político se ha politizado y es ya parte, por ejemplo, de la agenda woke, tan famosa, y va ligado. Entonces, en redes sociales prácticamente, si alguien habla de cambio climático, pues ya llega el resto del paquete, ¿no? Entonces también será feminista, también será, etcétera, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo y es muy interesante porque es un proceso que nos habla, yo creo, de la desinformación tal como la estamos viviendo en un proceso, digamos, de puesta en duda de la ciencia en general, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un presidente de Estados Unidos que directamente está poniendo en duda la ciencia, no solo recortando, etcétera, sino que realmente lo que viene a decir de alguna manera es que la ciencia es algo interesado, es un conocimiento interesado y por tanto el conocimiento que hay sobre el cambio climático es interesado, ¿no? Es parte de esa agenda. Entonces, por ejemplo, en un estudio que nosotros hicimos sobre negacionismo climático en la prensa, lo interesante es que prácticamente no hay. Y a pesar de lo que se dice muchas veces, ¿no? Es como, seguro que te pones a mirar, por ejemplo, no sé, un periódico económico y vas a ver montones de artículos contra el cambio climático y tal. Lo que es el negacionismo noseológico, es decir, el del conocimiento, el que tiene que ver con el conocimiento del cambio climático, prácticamente no existe en los medios de comunicación tradicionales o al uso, ¿no? Los puedes encontrar, por ejemplo, en columnas curiosamente muchas veces de alguien que es columnista de un partido de derechas y que escribe en un periódico económico y entonces ahí resulta que sí que se pone un poco en duda. Entonces ese puesta en duda del cambio climático tiene más que ver en realidad con las políticas del cambio climático, ¿no? Entonces se traslada a un terreno que obviamente para alguien que va a defender su posicionamiento político es más interesante, es decir, bueno, vamos a suponer que existe el cambio climático, pero ¿es necesario gastar tanto dinero en intentar mitigar, por ejemplo, con políticas y tal? ¿Es necesario adaptarnos al cambio climático? Y es otro debate distinto, ¿no? Pero el debate noseológico sobre el cambio climático casi solo existe, es curioso, en redes sociales, es decir, en un espacio que sí, que ahí es una locura brutal, ¿no? Es decir, analizábamos hace poco estudios, mensajes de Facebook y bueno, o sea, allí ya, claro, todos los mensajes que tenían que ver con el negacionismo climático estaban orientados prácticamente al discurso del odio, es decir, que es la parte también que está resultando, yo creo, más novedosa en todo esto, que es que mucha gente que se dedica, meteorólogos, los hombres y las mujeres del tiempo, por primera vez están sintiendo la presión a través del discurso del odio de que lo que están haciendo es peligroso. Entonces les llegan mensajes diciendo voy a por ti, pero si solo he hablado del tiempo que va a hacer, ya, pero has insinuado que este tiempo no es normal para esta época y mensajes verdaderamente violentos que insisto, que por primera vez alguien que se dedica a esto dice, a ver, que me estoy jugando la vida solo por decir el tiempo. Entonces eso que se está reflejando en ese radicalismo de tal, insisto, tiene que ver con un cambio en una forma diferente de entender el cambio climático como un elemento claramente político, ¿no? Que nos identifica de una manera o de otra.
Gracias. Sí, vemos que al final ciertos posicionamientos, ¿no?, tienen mucho que ver con cómo son nuestras cosmovisiones, y el cambio climático está bastante en el centro por lo que supone al respecto de las políticas, como estás diciendo. Y a partir de ahí hablamos de desinformación y hay muchos discursos acerca de la regularización, ¿no? Aquí vemos que hay constantes debates, tanto en nuestro Estado como en la Unión Europea. Entonces, siempre está la bandera roja de qué pasa con la libertad de expresión, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de expresión. Entonces, ¿dónde, Alberto, crees que se puede situar precisamente esa línea? Y también, ¿cuál es el compromiso con la información verídica? ¿Tiene sentido pedir a los actores que no mientan? Pues, pues obviamente no tiene sentido esperar. En términos antropológicos también la mentira como capacidad de ocultamiento, de camuflaje de algo, ha sido parte de cualquier mecanismo adaptativo, tanto dentro de la sociedad como, bueno, social es un elemento vertebral de nuestra historia civilizatoria y no tendría sentido tratar de perseguirla. Eso se ha hecho en algunos regímenes políticos y se ha basado fundamentalmente en el miedo a ser denunciado. Es decir, que hay un polo que efectivamente nos podríamos acercar a un polo muy peligroso si pensásemos en controlar exhaustivamente el flujo de información y que ese flujo sea absolutamente verídico. Pero creo que aquí la mejor manera de abordarlo sin confundirse ni marearse demasiado es distinguir entre lo que es y el deber ser. Es decir, dónde está y dónde debería estar. Si decimos dónde está ahora el límite entre la libertad de expresión y el compromiso con la información verídica, estaría en el dinero que tengas para un abogado. Es decir, en función del asesoramiento jurídico que tengas, tienes más capacidad de que tu opinión se aleje más de los hechos comprobables. Y, en cambio, si eres vulnerable económicamente, tu libertad de opinión te puede meter en la cárcel. Esto sería la diferencia, por ejemplo, entre el caso de Pablo Hasél, que es un rapero que está ahora mismo detenido por supuestamente injurias a la corona, y lo que vamos a ver que va a pasar con Miguel Ángel Revilla, que en vez de ser una crueldad es un error de la monarquía de libro, porque se ha metido con alguien que no es radicalizable y cuya libertad de opinión no va a ser tan fácil de defender. Entonces, lo que quiero decir es que de alguna manera tendemos a pensar el problema de la desinformación en la arena de la razón científica, es decir, con el problema del conocimiento de la diferencia entre la verdad y la mentira. Pero a veces también tenemos que entender cuáles serían las garantías para pensar el problema de información en la arena política, donde el problema no es la verdad y la mentira exactamente, sino quién tiene más recursos y más mecanismos para hacer valer un discurso de verdad. En este sentido, ¿cómo se debería garantizar? Ahí pasar del ser al deber ser, el hecho de que la libertad de opinión no defendiese de tu capacidad económica para defenderte de las posibles consecuencias de haberte equivocado. Entonces, por ahí esto entronca muy bien con la cuestión que nos trae, que es la diferencia en la necesidad, digamos, de instituciones públicas y mecanismos públicos y accesibles para garantizar la libertad de expresión y que la libertad de expresión no sea la prerrogativa exclusiva de aquellos que pueden permitirse un asesoramiento jurídico previo. Gracias, Alberto. Bienvenidas. Es que a estas chicas las conozco yo de clase. Gracias por venir. Bueno, seguimos. Has hablado de qué pasa, quién tiene, digamos, más capacidad de cometer desinformación, ¿no?, de entrar y poner narrativas desinformativas. ¿Qué ha pasado en concreto en el caso de la Dana? Le quería preguntar a Dafne, que sí que han analizado, creo que desde diferentes perspectivas, esto nos cuentas, cómo ha sido el proceso de establecer qué era desinformación y qué no en algo tan concreto y que ha tenido como consecuencia 200 personas muertas. Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque yo estoy confiando muchísimo en que esto se edite porque ya he visto eventos de, vamos a hablar sobre la Dana y todo, personas de, por ejemplo, Madrid. Y digo, qué bien no localizar tampoco la información, ¿no? O el conocimiento en los lugares donde suceden las cosas. Pero bueno, supongo que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo quería empezar preguntándoos y luego
podemos pasar al tema que concretamente de lo que me has preguntado. ¿Os colaron algún bulo durante la Dana? Estuvisteis informadas, ¿no? De la Dana, me imagino, porque claro, ¿os colaron algún bulo? Bueno, Bonaire. ¿Cuál? Que las donaciones. Sí, claro. Vale, perfecto. ¿Alguno más? El parking de Bonaire. Eso de que, según algunos medios de comunicación, había más muertos de los que se declaraban luego en la televisión y personalmente no sabía si era verdad o mentira. Y había como diferentes perspectivas sobre ese tema. Vale, perfecto. ¿Alguno más? Vale. ¿Algún? Sí, que no sé si es exactamente un plan, pero sí recuerdo ver como a un periodista en el que detrás de cámaras se le veía como restregándose en el lodo Ujú. y demás. Sí, La producción del bulo. claro. Sí, sí. Sí. Literal. Sí, hemos titulado al libro Rodillas al barro. Yo espero que no nos queja denuncia, ¿no? Por el título que hemos puesto, ¿no? ¿Alguno más se os ocurre? Bueno, yo creo que justo y en relación con la cuestión de la desinformación se ve como la Dana ejemplifica un poco lo que os comentaba antes, como la desinformación no es una cuestión únicamente mediática, porque simplemente es un momento de alta conflictividad social en el que se requiere mucha información, entonces la gente desea consumirla y además es muy importante reconocer qué relato se genera al respecto de la Dana. Porque los relatos nos pueden ayudar a entender cómo se interpreta o qué ha pasado con una cuestión y qué podemos esperar del futuro respecto a pues a ese problema, ¿no? Entonces comentéis, por ejemplo, que ha salido muchas veces la cuestión de que se desechaban las ayudas. ¿Qué sensación os genera eso? Pues que ayudar no funciona, ¿no? Que ayudar en realidad no está sirviendo de nada. Al final, la desinformación o los discursos, que muchas veces no son desinformación, pueden ser, lo comentaba el compañero, pueden ser simplemente información manipulada, sacada fuera de contexto, pero más importante que el concepto es qué va con ese concepto, qué va con esa metáfora. Con esa metáfora, en este caso, va una ruptura de los lazos sociales. ¿Para qué voy a ayudar si no está sirviendo de nada? A mí el primer bulo que recuerdo que me afectó muchísimo, yo estaba allí, como casi todo el mundo en Valencia, estaba allí ayudando en Alfafar y me dijeron, hay gente que se está tirando de los balcones de lo desesperada que está porque no está llegando la ayuda. No sé si os pasa, pero la desinformación en general o este tipo de contenidos desinformativos generan una emoción muy fuerte, ¿no? Y esta emoción no siempre es movilizadora. Bueno, yo llegué a casa y por suerte se me encendió la bombilla y pensé es un poco lo que ibas comentando tú en tu ponencia, ¿no? Se me encendió la bombilla y pensé, esto me está afectando mucho emocionalmente, voy a ver si es verdad. Y ya lo comprobé en los medios de comunicación, que aunque estén muy denostados, sirven para legitimar muchos temas y vi que eso no era cierto, ¿no? Y lo mismo ha pasado con los colectivos específicos a los que se ha tratado de dañar en este caso. O sea, ¿habéis leído alguna desinformación o algún contenido específico en contra de algún colectivo? Creo que, no recuerdo muy bien, pero sé que hablaban más de como que un grupo de voluntarios marroquíes, Ujú. como que en plan, estaba ayudando a que, bueno, vale, se recuperara tanto, eso, como que hubo un bulo que criticaba a una empresa. Claro. Sí, como los marroquíes abriendo las presas para fastidiar las naranjas de Valencia y meter las marroquíes. Y yo dije, wow, cómo hilan, ¿eh? Claro, sí, claro. Finito. Claro, vamos de nuevo a romper los lazos sociales en un momento que, curiosamente, está el movimiento antirracista con una campaña muy fuerte de regularización ya. Que luego resulta que el gobierno ha planteado una regularización de las personas migrantes que están en la Dana porque si no, no podían recibir ayudas. O sea que es evidente que eran gente que estaba en una situación de vulnerabilidad muy grande por su condición de persona viviendo en los pueblos afectados como por su condición de inmigrante, ¿no? Y volvemos a ver cómo
pues eso, la desinformación lo que genera en este caso es un discurso de odio, ¿no? También decían, por ejemplo, igual esto no llegó, pero que los bazares estaban subiendo el precio de las cosas para que cuando fueses a comprar, porque normalmente íbamos a comprar a bazares, mascarillas o lo que fuera, pues bueno, pues eso, ganar más dinero. Cuando no es cierto. Os lo aseguro, ibas allí y te regalaban las mascarillas y no te preguntaban si llevabas 5 mochos o 6. Decían, vale, lo que tú me digas. Era mentira. Yo fui por decían también que es cierto que ha habido casos de peligrosidad, pero que, bueno, pues eso, que por la noche era peligroso porque había migrantes que violaban a voluntarias. Bueno, yo pasé por Sedaví por la noche y a mí no me... Claro. Entonces, bueno, que yo creo que es tan importante no solamente quedarnos con esos bulos, sino muchas veces reflexionar sobre qué nos está haciendo sentir esa información que estamos recibiendo y cómo eso está afectando a nuestro comportamiento político y a nuestra participación social, ¿no? Porque más allá de si sea mentira o no, si es una narrativa que no es cívica y que no aboga por una convivencia pacífica y colaborativa entre las personas, pues igual tenemos que plantearnos cuál es su función, ¿no? En esa misma línea, Rocío, me gustaría que insistieras en las cuestiones que imbrican tanto esa vulnerabilidad con la emocionalidad y cómo puede conllevar a la desmovilización, ¿no? Tanto política como cívica. Pues, a ver, claro, es un poco lo que estaba comentando Dafne, ¿no? Nosotros recibimos informaciones, ellos saben que utilizamos las emociones como fuente de información. Al final hay muchas cosas, sobre todo en el mundo en el que vivimos ahora, tan globalizado, que yo no puedo comprobar en un momento si es verdad o si es mentira, ¿no? Pues, por ejemplo, si nos llega una información sobre la Franja de Gaza o sobre Palestina, yo no es que me pueda acercar a la ventana y decir, ah, vale, está pasando, no está pasando, ¿no? No es como si me dicen que de repente el cielo es verde, no. Entonces, ¿qué uso yo? Pues todas estas atajos para decir, me cuadra, no me cuadra, me lo creo, no me lo creo, voy a ir a mirar más o voy a ir a mirar menos. Vivimos en un mundo terrible ahora mismo, o sea que agobia muchísimo, ¿no? Pues desastres naturales, cambio climático, Trump y sus cosas, no sé, bueno, guerras, tal. Entonces hay un montón de cosas que nos generan muchísima movilización, o sea, muchísima emocionalidad. Y es cierto que la emoción moviliza, porque es una cosa muy potente que tenemos, pero si nos pasamos de rosca la hemos liado, ¿vale? Y normalmente esto es una cosa que además no pasa solo con la desinformación, que pasa mucho también con las campañas de sensibilización, por ejemplo. ¿Alguno de aquí fuma? Sin miedo, venga. Vale. ¿A cuántos os gustan las fotos que salen en los paquetes de tabaco? Son horribles, ¿vale? ¿Les hacéis algún caso a esas fotos? Ni de coña, claro que no. ¿Cómo le voy a hacer caso a una foto que me hace sentir tan mal todo el rato? De hecho, yo tengo una amiga, sin vergüenza la tía, que para no verlas le pone o sea, le pega un papel. Cada paquete de tabaco de tabaco que se compra le pega algo. Un sticker divertido, una cartulina o lo que sea, porque no quiero verlo todo el rato. Ya sé que fumar está mal, ya sé que me hace un agujero en los pulmones, pero esto es tan exagerado, además las fotos son tan exageradas que uno piensa, a mí no se me van a caer los dientes. Entonces, claro que te genera una emoción negativa, pero está tan pasada de rosca que me inmoviliza. De hecho, se ha visto mucho con el cambio climático. No sé si, bueno, tú seguro que puedes comentar mucho mejor que yo, pero con las premisas catastrofistas respecto al cambio climático nos genera esta cosa de ¿y para qué voy a reciclar una lata si Kim Kardashian coge el avión y vamos a morir todos mañana, ¿no? O sea, es que 3 grados, el polo norte se ha ido y yo me he hundido con él. Entonces nos genera esta sensación de inmovilidad y de catastrofismo, de indefensión aprendida. Y quería traer como un ejemplo que me parece, o sea, es divertido pero es triste, ¿vale? Pero bueno, porque ¿qué pasa cuando nos sobresaturamos con las emociones y con los mensajes comunicativos, sobre todo centrados en el miedo? Pues que los ridiculizamos, ¿vale? Al final acabamos ridiculizándolos. Y un ejemplo que pasó precisamente aquí en Madrid, no sé si os acordáis, durante la pandemia, los anuncios estos que pusieron en el metro, ¿no? Tipo, si te vas de fiesta, la próxima estación puede ser el funeral, ¿no? Porque tal, no sé si os acordáis de los hilos de Twitter haciendo memes respecto a estas comunicaciones, que es que yo los tengo grabados porque había una que ponía el perreo hasta abajo y tu abuela al carajo, por ejemplo. Elimina una, patatas bravas, croquetas, tu abuela, ¿sabes? Como cosas así, ¿no? Tipo, claro, en verdad son cosas muy fuertes, muy bestias, que estás diciendo, joder, nos vamos a cargar a nuestra abuela, tal. Pero es que es lo que pasa, o sea, eran unas cosas como tan exageradas, estaban generando una culpa tan grande en un colectivo tan pequeño
encima con un acceso tan grande a las redes, que eso era carne de cañón. Entonces, cuando utilizamos unas emociones sobresaturadas, sobreexageradas, para generar cambios y movilizaciones y transmitir información, o la gente se agobia, se aturulla y se inmoviliza, o la gente dice, pa' chulo, lo que sigue, ¿no? Efectivamente, y entonces la vuela al carajo. Así que emoción, sí, muy útil, pero si me paso, completamente contraproducente y genera unas consecuencias muy indeseadas. Ay, perdón. Si crees que porque el tema de las emociones me ha venido los inicios de la DGT, que suele ser bastante fuerte, pero yo creo que en este caso en concreto sí tienen un efecto bastante positivo, ¿no? En ese caso no se da esa brocha y sin embargo son igual o más explícitas que las fotografías que se ven en los paquetes de tabaco, por ejemplo. Sí, pero fíjate, o sea, totalmente de acuerdo, son unas cosas muy bestias, ¿no? ¿Os acordáis ese de Amaya, ¿no? En el que se iba al carajo también con la abuela. Pues, ¿qué pasa con esos anuncios? Que son mucho más realistas. Es decir, nosotros tenemos campañas de concienciación muy grandes en España sobre la cantidad del número de muertes por accidentes de tráfico. Tú estás muy educado, se ha hecho una campaña gordísima en España desde hace un montón de tiempo con una legislación muy fuerte, además por usar el cinturón de tráfico, o sea, el cinturón de seguridad para evitar los accidentes de tráfico. Es decir, esos resultados que nos muestran son mucho más cercanos, somos mucho más conscientes que sí que nos pueden pasar. Entonces, en ese caso, aunque la emoción es muy fuerte, es una emoción que está bien contextualizada, ¿no? Porque, por ejemplo, respecto al cambio climático, que evidentemente es real, que nos va a pasar, es una cosa tan macro que yo pienso, ole, 2 semanas de sol, ¿sabes? No pienso decir, ay, vaya, el oso polar ahora está triste y no sé qué. No, no, no. Es tan macro que se descontextualiza. Pero tú seguro que tienes un colega que tiene moto que en algún momento te ha dicho, tío, pues el otro día casi me choco contra un coche porque el tío no miró y casi salgo volando en la moto. Y dices, es muy fuerte, pero es muy cercano y está muy bien contextualizado. Entonces, al final es acoplar bien el nivel de emocionalidad a la comunicación y a la audiencia a la que comunico. Gracias. Ahí, Gaby, ¿quiere? Ah, perdón. No, no. Ah, claro. Claro, o sea, aquí evidentemente, bueno, esto de las emociones es un mundo, ¿no? Y entonces, de hecho, no todas las emociones movilizan por igual, ¿no? Pues, por ejemplo, la amenaza, el miedo, la culpa son emociones muy movilizantes. ¿Por qué? Porque a mí me generan un malestar, entonces tengo que cambiar algo. Pero esto nos pasa en nuestra vida diaria, es decir, cuando yo estoy feliz, no me reviso mis cosas, no me reviso cómo me estoy portando con mis amigos o si estoy deconstruido, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, cuando algo me interpela, cuando algo me hace sentir mal, cuando algo me hace sentir culpa o miedo o amenaza o rabia o lo que sea, entonces me movilizo por cambiar esas cosas. Entonces, sí, la forma de la emoción que utilizamos afecta mucho al nivel de movilización y el nivel de saturación. Es mucho más fácil estar contento mucho tiempo que estar enfadado o con miedo mucho tiempo. El miedo es una cosa que agota muchísimo. Yo no sé si habéis sentido miedo gordo alguna vez en vuestra vida, alguna vez si habéis vuelto solas a casa y habéis sentido miedo de verdad, llegas a casa y estás desinflada. Entonces, claro que sí, aquí también hay una cosa porque en emociones nosotros hablamos, al menos en psicología, de lo que es la valencia, ¿no? Sería positiva o negativa, y el arousal, que es el nivel de intensidad que te genera. Entonces, cuando combinas estos dos factores, si tienes una intensidad muy grande, te saturas muy pronto y hay emociones con las que es más fácil generar intensidad. Emociones negativas es mucho más fácil que si ves una herida abierta te genere mucha intensidad que si ves a alguien riéndose mucho, por ejemplo. Entonces, evidentemente, cuando combinamos las cosas pueden haber pues como 1000 posibilidades diferentes y puede cambiar cómo reaccionamos a ellas. Si quieres pasártelo ya a Isidro, porque perfecto. en realidad para la grabación se te tiene que ir ahí. Ah, claro. Sí, 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 no. Bueno. La pregunta, ¿Entiendes? ¿no? Sí. Vale, vale. Sí. Bueno, la pregunta es de qué manera Isidro debe abordar la comunicación del cambio climático para que sea posible diferenciar cuándo nos está dando una información verídica, de una falsa, de una interesada, un poco en esa línea. Bueno, a ver, yo un poco volviendo al tema de antes, yo creo que justamente en comunicación del cambio climático está habiendo cosas muy interesantes que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Por ejemplo, los estudios de atribución que nos permiten por primera vez decir, pero a ver, una dana, ¿qué probabilidades existe de que se dé una dana como esta debido al cambio climático o sin el cambio climático? Pues un 17%, un 20%.
Y este tipo de avances, que son muy recientes, han envalentonado de alguna manera pues, a todos los meteorólogos, hombres y mujeres del tiempo, que ahora ya empiezan poco a poco. Lo digo porque hace unos años pues, estudiabas un poco la información del tiempo y veías que había muy pocas referencias al cambio climático, cuando incluso era bastante evidente que hacía falta. Poco a poco se han ido animando. Esta ciencia de la atribución ha permitido hacerlo como científicamente, ¿no? Y esto nos permite entrar en otro terreno que tiene que ver ahora con esto que me preguntabas, que es, bueno, pues al menos surgen debates, ¿no? Que ¿es posible una dana de este tipo con el cambio climático o sin el cambio climático? Y es un debate. Es decir, que vamos a entender que tampoco, que como en toda ciencia, por decirlo de alguna manera, y en las ciencias sociales estamos acostumbrados a eso, pues no va a haber una sola visión de la historia. Es decir que una dana como esta ha ocurrido con el 20% no quiere decir que no hubiera ocurrido sin el cambio climático. Por tanto, hay una parte, que es lo que quiero decir, que sigue siendo debate científico, ¿no? Sobre la importancia del cambio climático en este tipo de fenómenos, la intensidad del fenómeno, etcétera, ¿no? Y eso también hace que sea, un poco a lo que me refería antes, un terreno, como debería ser toda ciencia, yo entiendo, ¿no? Que permite ese debate científico interno, pero que obviamente no va a ser tan interno porque todo el mundo quiere participar, ¿no? Entonces todo el mundo va, de alguna manera, a explicar de forma interesada que el cambio climático sirve para unas cosas o sirve para otras. Por ejemplo, pues desde una derecha no solo recalcitrante, el cambio climático son un conjunto de medidas políticas y económicas que lo que quieren es conseguir un Estado más fuerte. Esto, por ejemplo, lo que hemos estudiado. Cuando alguien, por ejemplo, se defiende de las políticas de cambio climático, en realidad lo que te está diciendo es: yo quiero seguir siendo libre como hasta ahora, y pensamiento liberal, etcétera, y tal, y con un Estado débil. Esta es un poco lo que hay detrás de muchísimo, vamos a decir, del negacionismo climático más elaborado. Luego está gente, pues insisto, con el discurso de odio de ya os estáis inventando otra paparrucha de esta, lo del 2030, las ODS, toda esta mierda son en realidad para chupar del bote. Esto es todo el rato lo que vas viendo en redes sociales con el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que, como en cualquier contenido científico, va a seguir existiendo un debate, y tal como estamos ahora mismo, en este momento, con ese escenario de politización y de polarización, pues prácticamente lo único que puedo decir, que esto es una cosa como muy curiosa. Yo recuerdo en filosofía, por ejemplo, pues cuántos años estudiando la instrumentalización de la ciencia por parte, pues justamente de los científicos, ¿no? La escuela de Frankfurt y todo esto, ¿no? Althusser y toda esta gente diciendo siempre, no, es que la ciencia en realidad se está instrumentalizando. Y esto es y ahora, no sé, te da hasta un poco de miedo poner en duda la ciencia, porque estamos en un momento en el que parece que poner en duda la ciencia prácticamente es un fascista. Este es un fascista, ¿no? Porque en cuanto hablas algo en contra de la ciencia. Y eso es un momento muy peligroso. Yo sí que creo que ha habido un salto cualitativo en esta historia. Sí, bueno, todo esto me interpela directamente, ¿no? Con todas las cuestiones relacionadas con el enfrentamiento de la ciencia y la sociología crítica, que ahí también nos tenemos que ver mucho cómo se ha criticado, ¿no? la forma de hacer ciencia, para ver qué tiene que ver eso con el rigor, etcétera. Y bueno, pues ahora también lo estamos pagando de alguna manera, ¿no? Todas esas críticas que quizá no han sido demasiado medidas, ¿no? De alguna forma. Entramos en la tercera y última ronda. Por supuesto, habéis abierto la veda, así que podéis hacer intervenciones entre las diferentes personas que hablan. Y entramos en la desinformación y el negacionismo como reto para las universidades, en un contexto en el que nos movemos bastante amenazadas, ¿no? Por recortes, precarización. También hay cierta tacha ideológica, ¿no? Para justificar y legitimar esos recortes. Entonces, ¿hasta qué punto creéis hoy que, por un lado, si las universidades públicas cuentan con recursos y capacidades para dar respuesta a todos estos desafíos de desestabilización cognitiva que se están produciendo? Por otro lado, ¿cuáles serían esas estrategias para abordar estos retos de desinformación? Un poco en general, os lo digo para que penséis desde vuestras perspectivas, ¿no? Pues ya que estábamos hablando de filosofía,
me vais a permitir dar un paso atrás. La filosofía consiste un poco en tomar cierta distancia antes de abordar algo directamente, tomar un poco de distancia para verlo desde lejos, porque esta es una pregunta bien complicada, que es que tiene que ver cuál sería la relación entre la universidad, la sociedad y el flujo de información o el problema de la información en general. Y cuando nos echamos para atrás desde la filosofía queremos ver qué presupuestos están implícitos y no nos hemos dado cuenta en nuestra manera de abordar los problemas. Un presupuesto puede tener que ver con el lenguaje y, por ejemplo, las metáforas que asumimos a la hora de representarnos la sociedad. Por ejemplo, todo el tema de la información en el siglo XX ha estado dominada por la metáfora cibernética y computacional. Asociamos la información a los cables, las pantallas, los medios de comunicación, pero como bien decía antes Dafne, o sea, la información no tiene que ver solamente con la digitalización. Podríamos decir que desde una perspectiva ecológica, que yo me digo más en este enfoque, o de ecología política, la información es un elemento imprescindible de la relación que tiene un organismo vivo con su entorno y con el resto de la sociedad. Es decir, toda adaptación al entorno está mediada por el problema de la información y la interpretación de las modificaciones que se te dan en tu entorno. Cuando un pez ve contaminación, interpreta y se mueve. Cuando un pájaro migra, interpreta el clima. Entonces, la realidad ambiental es una fuente de información constante y los seres vivos se adaptan a la información que genera. Esto es en general. ¿Qué pasa con los ecosistemas sociales humanos? Pues quiero, para no extenderme mucho más, porque esto sería algo más complejo de fundamentarlo paso a paso, es decir, que dentro de las sociedades hay un metabolismo energético que es como extraemos recursos, los distribuimos, los consumimos y los excretamos. Esta sería la parte energética de la sociedad. Pero ese flujo material se hace coordinando la acción de millones de organismos vivos que trabajan en empresas, en universidades, en colegios y que formarían como las células de esa sociedad. Es decir, si pensamos con una metáfora de la sociedad como un organismo, la información es un elemento imprescindible de otro de los sistemas biológicos más importantes de los que se habla muy poco, que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es lo que define qué respuestas de tolerancia o de rechazo se generan dentro de una sociedad. Y, por ejemplo, para que se vea muy claro un ejemplo, desde la extrema derecha ha podido ser muy interesante presentar como un exceso de peligrosidad a la población migratoria, haciendo que la percepción social y su inmunidad social sea rechazar a aquello que es presentado como un peligro. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera la desinformación en torno a la migración puede generar el análogo de una respuesta alérgica en la sociedad. O sea, nuestro cuerpo tiene alergia cuando identifica que algo que es inofensivo es ofensivo y genera un rechazo inmunitario. En la sociedad, si nos dan información de que algo es muy peligroso, podemos rechazarlo, incluso agredirlo, como pasa con el aumento de la violencia contra las personas migrantes cuando se exacerba el debate nacionalista, ¿no? Entonces, desde un punto de vista político, la regulación o biopolítico, podríamos decir, que es un poco más la corriente en la que yo me he especializado, podríamos decir que el debate de la desinformación es por regular las reacciones inmunes, la inmunología social. ¿Esto qué quiere decir? Ya llego al final. ¿Qué rol juega la universidad en la regulación de la inmunidad social? Si solamente dejamos a entidades privadas definir lo que es un peligro social, entonces el interés económico va a hacer que barran del mapa a personas que pueden ser un obstáculo. O que interese mucho que estén en un estado de precariedad máxima, como pasa con la relación de las personas migrantes en las condiciones de trabajo. No se las quiere expulsar. Se quiere que la sociedad no las tolere tanto para que no les conceda derechos que obstaculizarían contratarlas por muy poco dinero. Eso es lo que pasa en la mayor parte del sector agrario en España. Entonces, ¿por qué es imprescindible la universidad y si tenemos recursos? Cada vez tenemos menos. Porque debe haber entidades públicas a las cuales la población pueda dirigirse para entender que hay fuentes de información que no están sesgadas por el interés privado. O sea, es legítimo que alguien que te quiere vender una bicicleta te pueda decir que es la experiencia más increíble de tu vida. Es muy difícil que vayamos a controlar, pero tiene que haber instancias fuera de ese circuito mercantil que sepan que no, este no me está queriendo vender ni una moto ni una bicicleta. De hecho, se está jugando su prestigio como sociólogo, como político, como lo que sea. Y es mucho mejor que haya personas que puedan perder su prestigio cuando mienten a que simplemente pierdan un trabajo y que se contrate a otra. Entonces, y con esto cierro, creo que la universidad pública debe jugar un rol inmunológico muy importante en difundir información que nos diga realmente qué es un peligro y qué no es un peligro. La crisis climática sí que lo es, el riesgo de salir a la calle, que te ocupen el piso, o la peligrosidad malévola de las personas migrantes no lo es.
Y esa es un poco la batalla. Vale. Bueno, antes que se me ha olvidado comentar, pero sí lo de la megaingeniería y el campo marroquí justamente conecta con lo que comentabais de, bueno, pues que era una desinformación racista y era una desinformación negacionista del cambio climático, ¿no? La culpa es de los marroquíes y ya nos cargamos, ¿no?, la responsabilidad que es que la habíais comentado y se me había olvidado mencionarla. Respecto a esta cuestión, de la cual pues conozco menos o tengo menos soluciones, porque es muy fácil como en la academia plantear problemas y mucho menos dar soluciones, pero bueno, mi opinión es que s- y en relación con lo que comentabas, primero hay que hacer un elogio de las universidades, porque vivimos en un mundo de autoridades múltiples. De repente se han pues eso, multiplicado el número de personas que emiten un juicio, y esto tiene que ver también con el periodismo, ¿no? Se descentraliza a los medios de comunicación como proveedores de información pública y ahora la información de todo el mundo vale lo mismo. Es como, bueno, pero es que los medios de comunicación también se sometían a una rendición de cuentas, a un escrutinio, se rigen por unos estándares éticos. ¿Son los medios de comunicación los gestores de la Arcadia feliz de la esfera pública? No, probablemente no. Y pues la teoría crítica de la comunicación ha estudiado desde hace mucho tiempo qué problemas tiene también la hegemonía de los medios de comunicación. Pero es que resulta que en medios de comunicación lo que tenemos es una capacidad de desorientarnos muy amplia respecto a lo mediático, ¿no? Y lo mismo con las universidades. Yo últimamente escucho cada vez más, además como revestido de una estética progre, como que no hace falta ir a la universidad, que se puede aprender en todos los sitios, ¿no? Bueno, claro, entonces, pues que se hagan más universidades privadas y el rico va a las universidades privadas y el pobre estudia por YouTube, ¿no? No, hombre, estudiar es un privilegio, poder estar en un espacio académico y de debate durante 4 años o muchos más años de nuestra vida es un privilegio y creo que es importante emplearlo y emplearlo además desde un punto de vista no técnico, porque una cosa que ha sucedido en los últimos tiempos es que las carreras se han vuelto muy técnicas, ¿no? En mi caso concreto, periodismo es una carrera muy técnica. Aprendes redacción periodística, aprendes producción audiovisual, pero no aprendes tanto de ciencias de la información. Sí, hay asignaturas que son estructuras de los medios de comunicación, teorías de la comunicación, pero otras muy enfocadas en la técnica, ¿no? Bueno, pues la técnica de la desinformación la podemos saber. Tomamos una pieza, hablamos con la fuente, comprobamos si es verdad, lo difundimos, siempre tratando de que pues esa difusión del desmentido se encuentre en los mismos espacios que la mentira. Vale, pero con esto, ¿qué conseguimos? ¿Cuántos de vosotros y de vosotras os dedicáis a comprobar si un bulo es cierto o no es cierto? Es que eso requiere muchísimo tiempo social que no tenemos. Perdona. No, quería, o sea, acaba si quieres. Que requiere un tiempo social que no tenemos y si quieres. Sí, te quería, es que era una pregunta, entonces era acerca del tema de la universidad, porque claro, es verdad que la universidad es muy importante en el tema de los bulos, pero ¿qué herramientas tiene, por ejemplo, la universidad con la mayoría de gente que cae realmente en los bulos de internet, que no son tanto los perfiles de que van a la universidad, que también, pero mucho de la gente que sigue los bulos son gente ya a lo mejor más mayor, que ya no está estudiando en la universidad, o son gente que no va directamente a la universidad, o no, porque no tiene oportunidades o acceso a ella, entonces son como más presa de los bulos y suelen ser gente como más utilizada, ¿no?, por los grupos de esos que están difundiendo los bulos, como que tienen más fin de utilizarles y tal. Entonces, ¿qué herramientas puede utilizar la universidad para alcanzar y ayudar a evitar la desinformación en las gentes que no vayan directamente a la universidad? Supongo que no es tanto nuestro papel, pero es verdad que será una opción. No. Yo creo, pero no es para mí en concreto esta pregunta, ¿no? En general, ¿la podemos contestar luego? ¿La contesto? Lo digo porque me parece súper interesante y yo creo que a mí me desvía un poco el tema, pero Es que la había levantado antes y como cuando habéis mencionado el tema tenía esa duda y pues no. yo creo que está estupendo, pero que la podemos responder entre todo el mundo después. Y luego, claro, y tiene que ver con esto que comentas y lo que porque otro problema no es solamente a quién llega el bulo, sino que también muchas veces es por motivos ideológicos, y la gente formada se lo come igualmente. Pero bueno, eh, pero bueno, también está el punto de la desconexión. Hay lo que se conoce como evitación de noticias, y ahí también hay muchas personas, sobre todo las de menor nivel educativo, que se comprueba que evitan simplemente consumir información, lo que supone también una ruptura de los lazos sociales, ¿no? Entonces yo creo que más pensar en cómo
lograr que no exista desinformación, sería importante pensar de una manera más holística, y tiene que ver con tu pregunta, los esfuerzos que tenemos que hacer por despolarizar a la sociedad, porque volvamos a vivir en un ecosistema en el que convivan diferentes opiniones y en el que toleremos también un poco la frustración que supone no tener razón en algunas ocasiones, ¿no? Y por último, y esto también puede tener que ver con las universidades que pueden ejercer un acompañamiento en el hacer medios. Que la gente haga medios, que la gente participe, que la gente dé sus discursos, que la gente sea crítica con los medios de comunicación también desde el hacer de los medios y desde el hacer de su propio discurso. Radios comunitarias, por ejemplo, aquí tenéis una radio universitaria. Oye, pues ¿por qué no vamos a hacer entrevistas en la radio universitaria a gente pues, de otra edad y que explique lo que piensa sobre la desinformación, ¿no? Porque haciendo muchas veces también se aprende, ¿no? Lo dicen los zapatistas, no lo digo yo, ¿eh? Puf. O sea, mi respuesta es puf. O sea, qué papelón. Vale. Yo iba a hablar justo un poco de lo que tú has preguntado. Entonces, me ha venido genial. Gracias, lo hemos pactado antes, tal. Ha quedado fantástico. Pues mira, es que hay una cosa que es que el nivel educativo impacta mucho en las herramientas que tenemos para hacer frente a la desinformación, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos en un momento y uniendo un poco con lo que comentaban antes Dafne y... Se me ha olvidado tu nombre. Alberto, perdón, que mal he quedado. Y Alberto, claro, lo que ocurre cuando eliminamos las instituciones públicas que puedan servir un poco como redes de filtración, o sea, no de filtración, porque ellos no nos van a filtrar la información, pero sí que nos sirven un poco como de paracaídas, acaba pasando que la información y la verdad se convierte en una cuestión de clase. Y creo que hila muy bien con lo que nos ha contado Alberto al principio del todo, ¿no? Lo de cuánto dinero tienes para despegarte de la verdad, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, en psicología social de los grupos, que tu estatus te permite alejarte de las normas, ¿no? Pues obviamente un profesor puede llegar tarde y vosotros no. Es una cuestión de estatus. Pues aquí hablaríamos de una cuestión de clase. Si las clases bajas no pueden entrar a las universidades, las clases bajas están mucho más desprotegidas frente a informaciones que son confusas. Porque hay otras que dices, bueno, en términos generales podrían ser poco verosímiles, y entonces, pero hay muchas informaciones a día de hoy que es muy difícil saber si son verdad, si son mentira y tal. Y la universidad no es más que una herramienta de generación de pensamiento crítico, o al menos debería serlo. Y entonces creo que desde el papel que tiene la universidad como espacio de enseñanza, a mí hay una cosa bueno, yo cuando entré en la universidad entré con una visión como muy romantizada de lo que iba a ser esto, ¿no? Tipo, profesor, capitán, mi capitán y todo esto, tipo, madre mía, vamos a pensar, vamos a andar, vamos a dialogar, vamos a debatir. No se hace tanto como se debería, y creo que esto es una responsabilidad que tienen las instituciones universitarias, de cualquier índole. O sea, ya voy a pasar de públicas, privadas, no sé qué, cualquier institución de conocimiento debería tener la misión de generar pensamiento crítico en su población. Desde que estamos en las instancias más básicas de la educación, ¿cuántas veces se ha hablado precisamente de la falta de conocimientos que se deberían impartir en las etapas más básicas educativas, en primaria, sobre valores, respeto, sexualidad, política? Y aquí me voy a parar en la política, porque cuando hablamos de política la gente se asusta, ¿no? En plan, no, porque estamos hablando de partidos y no sé qué. No. Lo personal es político y la educación debería serla. Y a esto no me refiero con hacer apologías o hacer como discursos que persuadan a la gente a ir a una ideología u otra, no, sino política entendida como pensamiento crítico, como gente que se planta delante de la realidad y dice, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces yo miro mi sociedad y en base a un pensamiento que al final me puede llevar hacia una ideología de izquierdas, hacia una ideología de derechas, ese no es el punto, pero me lleva al menos a razonar sobre lo que está pasando. Si yo tengo esas herramientas de resiliencia contra la desinformación, de alfabetización mediática, de alfabetización informativa, de pensamiento crítico, cuando a mí me llega una información yo ya decidiré, pero al menos decidiré con unas herramientas útiles. Entonces, para los que estáis aquí, el papel de la universidad debería ser fomentar todo eso. Evidentemente también enseñaros redacción periodística, ¿no? O sociología de lo que sea, en este caso, pero también que tengáis una clase en la que os sentéis en redonda y digáis, mirad, ha pasado esto, ¿qué pensáis? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué opiniones tenéis? Y dentro de esas opiniones va a haber teorías por detrás que las sustenten y va a estar muy guay unirlas con esas teorías. Entonces,
Para mí la universidad debería ser eso, una fuente de debate, de discusión, de avance del conocimiento y no una persona sentada aquí en una pantalla contando 18 teorías que dijeron 4 señores que ya están muertos, que son muy importantes, pero luego hay que aplicarlas, hay que hacer algo con ello. Eso por un lado. ¿Cómo llegamos a la gente que no accede a la universidad? Que es mucha. Hay que bajar la universidad a la calle, porque la universidad no es solo el centro educativo, la universidad sois cada uno de vosotros. Es decir, vosotras sois sociólogas y a día de hoy tenéis una responsabilidad como sociólogas. Yo se lo digo mucho en psicología. El día que entráis en esta carrera sois psicólogas y a partir de ahora tenéis una responsabilidad, sois elementos de autoridad. Esto no lo está diciendo Paco, mi vecino del quinto, no, lo está diciendo Dafne, que es periodista, Rocío, que es psicóloga, cada uno de vosotras que sois sociólogas, y cuando emitís una opinión y emitís un discurso, que sí podéis llegar a esa gente que no ha entrado en la universidad más fácilmente, como a vuestras abuelas, por ejemplo, ¿vale? Lo estáis emitiendo desde un punto de autoridad del que no somos muchas veces conscientes, pero lo tenemos. Y creo que es muy importante que nos hagamos cargo de esas responsabilidades que evidentemente son individuales. No os pido que cambiéis el mundo, entiendo que esto es muy difícil, pero ¿qué pasa si todo el mundo, todos los sociólogos de todas las carreras, de todas las universidades, de todas las promociones cogen esa responsabilidad? Pues que a mi amigo José Manuel, que es un pintas, a base de darle por saco, deja de ser un pintas y cosas así. Porque al final no hay otra forma de llegar a esa gente muchas veces. Hay que bajar la universidad a la calle, hay que bajar el pensamiento crítico a la calle. Y no nos podemos quedar una torre de marfil diciendo, bueno, pobrecitos, ya aprenderán. O les ponemos la verificación, que la gente se va a radicalizar todavía más, porque cuando yo te digo que lo que estás diciendo es una estupidez, y te lo digo desde una perspectiva completamente alejada y súper elitista, me vas a decir, estupidez tú. Y encima ahora voy con más. Entonces, creo que mis dos como deseos, porque son deseos, yo sé que son un poco utópicos, sería primero convertir los centros educativos a todos los niveles en centros de pensamiento crítico y de debate y de discusión, con niños de 5 años también, porque los niños de 5 años tienen muchas cosas que decir, aunque se les trate como si son idiotas, no lo son. Y por otro lado, que cada persona que reciba una pieza de conocimiento se haga responsable de la autoridad que tiene como transmisor de esa pieza de conocimiento y que seáis conscientes de que sois gotas en el océano, pero que si os juntáis sois precisamente eso, un océano, ¿no? Entonces, bueno, un poco este mensaje de esperanza y de responsabilidad y de lucha crítica, no sé, eso diría yo. Ya no puedo decir nada más. Después de esto. No, yo, a ver, yo un poco en esto que comentabais, yo creo muchas veces, bueno, a mí me pasaba, yo estudié filosofía y tengo ahora la sensación de haber perdido muchísimo el tiempo y no haber hecho cosas interesantes, la verdad. Os invitaría a casi todo el mundo que estudia en una universidad que la aproveche realmente, ¿no? Yo tengo esa frustración, lo digo sinceramente. Luego ya hice el doctorado y obviamente lo hice de otra manera, pero... Y voy a explicar un poco por qué. Por ejemplo, en mi facultad, que es de Ciencias de la Información, pues igual ahora mismo hay fácil 4 o 5 proyectos sobre desinformación. Y son proyectos donde el profesorado pues, prácticamente, vamos, lo hace por amor al arte, obviamente, investiga. Y entonces muchos de esos proyectos además son en coalición con, por ejemplo, con informática, con la Facultad de Informática, y trabajan con inteligencia artificial para ver si son capaces de detectar a través de, con la inteligencia artificial, ese tipo de desinformación. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, uno de los proyectos más recientes que yo he visto, me parece muy interesante, es generar material didáctico para secundaria a la hora de trabajar la desinformación en clase. Y esto lo hacen con educación. Quiero decir que realmente esto está ocurriendo y si a alguien le apetece trabajar la desinformación puede hacerlo, ¿no? Y puede sumarse a estos grupos y aportar cosas. Esto es así. Y ahora viene la reflexión. ¿Y por qué es esto? Pues probablemente porque es la universidad pública, porque esta es la universidad del pueblo, ¿no? Es decir, tenemos amigos, amigas, compañeros, compañeras que dan clase en otras universidades privadas y yo creo que estaríamos de acuerdo en que no pueden decir lo mismo, no pueden decir, no, como voy a hacer un proyecto porque como tengo tiempo para investigar o como me dan recursos para investigar, no, la universidad privada no está pensando en eso, ¿no? Y yo creo que es bastante importante darse cuenta de la cantidad de cosas que se pueden hacer en la universidad pública gracias justamente a ser pública, ¿no? Este es un elemento importante. Y con el cambio climático, y aprovecho ya y lo conecto, pasa un poco lo mismo. Es decir, en la universidad privada hay una obsesión que yo la entiendo en alumnos y alumnas de este tipo de universidades públicas, que es por lo profesional, ¿no?
por el ámbito profesional y es decir, bueno, pues no, pero vamos a enfocar la carrera a más algo que realmente me genere un buen perfil profesional y tal. Eso en las privadas, que están así, ¿no? Hace que, por ejemplo, temas como el cambio climático es como, ya, pero a ver, mi reto es conseguir trabajo. No es el cambio climático. Y si os dais cuenta, esto es un poco lo que está haciendo Trump. Es decir, es en realidad esconder el gran problema que tenemos, que ya lo dijo Naomi Klein, que no lo digo yo, pues si lo dijo Naomi Klein, pues por algo será. Supongo que habéis leído el libro. Es que antes era obligatorio, ¿no? Leerse Enólogo es como obligatorio. Vale, pues el otro libro de Naomi Klein muy conocido, que es que ya nunca nada va a ser igual a partir del cambio climático, que también lo podéis leer, también visionaria Naomi Klein con eso, ¿no? Es un libro que habla de cómo el cambio climático lo cambia todo, ¿vale? Pues, ¿qué es la mejor manera ante esto? Pues muy fácil, pues ya no existe el cambio climático. Entonces, claro, ya todo lo que iba a cambiar ya no cambia. Allí ya encaja muy bien todo, ¿no? Las cifras vuelven a ser perfectas, ¿no? Bueno, yo espero que como generación realmente no caigáis en ese juego, porque es muy fácil. Es muy fácil coger y decir, ya no existe el cambio climático. Y así todo encaja. A mí me parece, con una niña de 6 años, me parece como bastante feo dejar esa herencia, ¿vale? Y decirle, no, bueno, ya resolverás tú los problemas. A mí sí me gustaría, un poco contestándote a ti, voy a saltarme ya, o sea, ya hemos terminado un poco la ronda de preguntas y es verdad, yo participo en uno de esos proyectos de desinformación, ¿no? Que se analiza, o sea, yo como parte un poco tangencial porque estoy por el lado de FECIT, de Cyberifyer, y yo creo que están todas las universidades que se dedican a esto, ¿no? Y, y bueno, tengo que decir, es importante, todo esto es importante, todas las medidas, pero realmente lo que está claro es que lo que no tenemos es incidencia política para mostrar todos esos conocimientos que ya están diciendo, este es un juego injusto. Y lo que no podemos regular son precisamente todas las grandes empresas, ¿no? Las grandes plataformas que en realidad están desgobernando. Hay una cosa que me ha saltado cuando decía Rocío, por ejemplo, con el tema de las abuelas, ¿no? De cómo se viralizó una burla. Claro, en el proceso de la vacuna del COVID sí que he participado como desde el inicio, ¿no? Cuáles eran precisamente los mensajes que lanzar para que la gente se vacunara y viendo cómo era la realidad social en ese momento y las inquietudes, el mensaje de la abuela era crucial. Es decir, vacúnate para salvar a tu abuela. Y cómo ahora que unos compañeros de Sevilla están todavía con grupos de discusión para ver el cambio con respecto a la vacuna del COVID, para ver el confinamiento, cómo se ha vivido, y ahora matan a sus abuelas. O sea, yo no sé, o sea, ahora es como, ¿para qué nos encerraron? Vaya mierda, total, se habría solucionado habiéndose muerto algún viejo más. O sea, a mí estamos alucinando cuando vemos esas transcripciones. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, porque es muy fácil decir, no, es que ahora los chavales son más egoístas que hace 10 años. ¿No? O sea, es una hipótesis bastante absurda, o si lo son, ¿por qué? ¿No? Y entonces, no sé si es como una vuelta de tuerca, como esos memes al final producen una conciencia un poco diferente al respecto de los problemas. Y me ha dado un escalofrío, la verdad. A ver, o sea, claro, yo solo por puntualizar, cuando hablaba de lo de los memes, hablaba de la comunicación pasada de rosca a veces o mal contextualizada que lleva al absurdo y entonces que es contraproducente a veces. Entonces, claro que era muy importante poner el foco en la responsabilidad social y en salva a tu vecino y tal y no sé qué, pero es verdad que, por ejemplo, respecto a la juventud, yo al menos tuve un poco también esa percepción y esa sensación, se focalizó mucho en la juventud porque obviamente es la que más salía. Entonces, a lo mejor hubo ciertos mensajes pasados de rosca que llevaron a esas consecuencias que son completamente indeseadas. Respecto a si los memes generan un cambio de perspectiva, un cambio social, que me has preguntado y tal, es que, claro, a ver, yo parto de la base de que es que aquí hay mucho debate, ¿no? Siempre lo ha habido, al menos desde la psicología social, con los efectos de los medios de comunicación de masas, ¿no? Tenemos lo de, sí, los medios de comunicación de masas son grandes influenciadores que cambian las visiones de las personas, lo de, no, los medios de comunicación de masas entendidos como meros reforzadores de actitudes previas, los medios de comunicación de masas son meros agentes pasivos y entonces como tú eres un agente pensante, eres capaz de protegerte de todo aquello que no te interesa. Entonces, hay mucha controversia en todo esto porque depende de tantas cosas a la vez que a veces es muy complicado saberlo. Entonces, claro, aquí se juntan
el contexto en el que se emite el mensaje, la persona que lo comunica, la persona que lo escucha, la actitud de la persona que lo está escuchando, las características que tiene el mensaje, el contenido, la duración, la repetición, la familiaridad, la relevancia, o sea, me ahogo solo de pensarlo. Entonces, va a depender de muchísimas cosas. Yo un poco la lectura que siempre me trae cuando dices esto, que a mí me pareció muy fuerte, de que se mueran 3 viejos más, que es una locura, hay una cosa que, claro, volviendo a que nuestro cerebro es un músculo que gasta mucho y entonces es muy vago, hay una cosa que hace, que es que yo interpreto la realidad en base a donde estoy, ahora mismo. Entonces, yo ahora mismo, que ya no tengo miedo de morirme, digo, eso era una exageración, porque es un poco el fenómeno este de siempre lo supe, ¿no? Cuando te dice alguien, no, la bolita estaba en el tercer vaso, y dices tú, ya lo sabía, claro, ahora que lo sabes. Entonces, yo analizo, o sea, las personas tendemos a analizar nuestra información, nuestro entorno en base a cómo estoy ahora mismo. Entonces, de hecho, si tú le preguntas a la gente a día de hoy si habría votado lo mismo hace 4 años, la gente te dice, no, porque ya, pero es que en ese momento decidiste en base a la información que tenías. Entonces, creo que como el contexto deja de ser una crisis, yo me relajo con la responsabilidad que tengo. Y entonces pienso solo en lo que me quitaron, pero no en todo lo que me podría haber quitado además de, porque además eso nunca lo voy a vivir. Ya pasó, ya no lo viviré. Entonces yo pienso, bueno, es que no perdí tanto, mi abuela no se murió, que se hubiera muerto la del otro. Si es que ya, pues habría salido antes y me habría tomado 3 cervezas más. Entonces es muy difícil muchas veces contestar a esto, a por qué ahora la gente es egoísta. Hay tantas cosas que pasan a la vez y estamos en unas dinámicas además tan fuertes, lo que está pasando ahora mismo de produce, haz, saca, adelante, no sé qué, y entonces tú mismo y tus cosas, que claro, yo desde el punto en el que ya no vivo una crisis, ya no vivo una emergencia, ya no vivo el miedo a que mi madre pille el virus, pienso, bueno, es que fue toda una exageración. Claro, esa gente que su madre pilló el virus y se murió, sigue diciendo, no, es que porque esa gente sigue viviendo con la cosa de yo perdí, yo sí lo experimenté, yo sí que viví todo lo que podía pasar. Entonces, pues un poco cuando hablamos muchas veces con la gente joven sobre el franquismo, que yo lo analizo desde persona que nunca ha vivido el franquismo, ¿no? Y uno que no lo ha vivido nunca puede decir, fue para tanto, se hizo presas y Iberdrola y el menú del día, ¿no? Pues tan mal no estábamos. Y dices, claro, es que no lo has visto, no lo has vivido, analizas, o sea, suena muy cómico, pero es que es un poco así, ¿no? Yo interpreto desde donde estoy, muchas veces por desgracia. Entonces, bueno, mi respuesta, que qué mal, creo, no sé. Alberto había comentado sí, lo de que todos los bulos no caen de la misma manera, de qué manera queremos más o menos en los bulos. Rocío había dado una respuesta, pero si dais respuesta. Bueno, bueno, Sí. yo tenía una pregunta más relacionada como en el contexto de los datos específicos, entendiendo como la interpretación de ciertos datos, ¿sabes? Se puede entender como un ejemplo sin datos como reales. Por ejemplo, el calentamiento global hace que los grados suban un grado al año. Claro, esto en medida suena poco porque es uno, ¿sabes? ¿De qué manera esto puede afectar? De manera, pues, es información correcta, entre comillas, claro, pero de alguna u otra forma la interpretación de la persona que la recibe, pues, tiene un efecto dominó ya después en la comunicación de este, ¿sabes? En el sentido de, yo interpreto esto que es algo minoritario y lo comunico como tal. Entonces, ¿hasta qué punto o de qué forma esto puede solucionarse o de qué forma esto puede afectar a gran escala la desinformación desde la información? Es una pregunta en general que me quiera responder. Mira, a ver, por el tema del cambio climático. Es un tema como muy interesante que las grandes escalas no se nos dan bien, eso lo sabemos, ¿no? Perfectamente. Entonces, claro, esto es un problema incluso para lo que se llama, no sé si lo conocéis, el cine de ficción climática, que cuando tú haces una película, pues yo qué sé, Interestelar, o no sé, este tipo, ¿no? El día de mañana, no sé si lo habéis visto, el día de mañana, pues inventan que colapsa lo que es las corrientes del Atlántico Norte, colapsan y entonces de pronto en 3 días el mundo se convierte en algo helado. Con el cambio climático tenemos ese problema.
Es decir, son datos, son tal, bueno, pero ¿cuánto va a variar? Pero en una escala temporal de no sé qué, no me va a influir tanto. Eso lo tenemos en la mente, con lo cual efectivamente ocurre este proceso que estamos contando, que es que te aleja, ¿no? Porque obviamente tú no... Por eso decía que lo de la atribución es una especie de elemento que nos ha permitido una victoria en la comunicación del cambio climático. Porque a ti te permite saber esta lluvia de hoy, qué probabilidad tiene de ocurrir en otro escenario con cambio climático y sin cambio climático. Y eso es algo que nos deberíamos de dar cuenta y como un poco cogerlo con fuerza y decir, bueno, pues ya tengo una información más, que es que me voy a fijar siempre en los datos de atribución para saber dónde está el cambio climático en cada cosa. Y no penséis que esto es absolutamente antiguo y toda la historia, porque yo me acuerdo que hace 6 o 7 años fuimos a un congreso y presentamos, Samuel Martín Sosa y yo, que investigábamos justo la vinculación entre incendios y cambio climático. Y estamos allí en el congreso con comunicadores medioambientales y decimos, bueno, es que estamos estudiando justamente cómo en las noticias no se vincula, ¿vale? Casi nunca, básicamente, un incendio con el cambio climático. Y nos miró todo el mundo como diciendo, pues claro, pero ¿qué vínculo hay entre el cambio climático y los incendios? Eso hace 7 años, para que os hagáis una idea. Es decir, lo que hemos avanzado es enormemente en eso, gracias a esto de la atribución, etcétera, que es que ya podemos empezar a pensar dónde está el cambio climático en nuestro día a día. Y eso hace que de alguna manera ya sea más cercano. Entonces, tampoco es tan importante las cifras, sino empezar a tener en cuenta que realmente en cada día que vivimos hay un poquito de cambio climático, ¿no? Y eso ya te da otra sensación distinta a pensar, bueno, si mi vida va a ser de 80 años y de aquí a tal va a subir el tal, bueno, a ver, los escenarios que hay, a pesar de todo, pues son, por ejemplo, poner en riesgo el agua potable, son obviamente la subida del nivel del mar en muchas ciudades que van a haber problemas. Voy a poner un ejemplo político que se me va a entender súper rápido y creo que lo podéis ya valorar. Nosotros estamos haciendo un videojuego sobre cambio climático, que si queréis os animo a jugar a él, donde se te coloca en 2068 una ciudad tipo Alicante, muchos edificios se han quedado por debajo del nivel del mar. Pero esos edificios, para justamente incrementar el debate, los hemos puesto justamente más allá de la línea de costa. Entonces ahora viene el problema. A la gente se ha quedado sin edificios, ¿vale? No toda la ciudad, obviamente, pero hay una proporción. Vale, la pregunta es obvia. ¿De quién es la culpa? ¿El ayuntamiento de turno permitió que se edificara ahí? ¿Tú compraste el edificio o tu casa en ese momento sabiendo que estabas en zona? No sé si os suena un poco a la Dana también, este rollo. Esto que estoy contando tiene 3 años, el guión. O sea, que es anterior a la Dana, que nadie piense que... Pero claro, enseguida la pregunta es la siguiente. No quiero ser alarmista, ¿vale? Porque es muy fácil. Con el cambio climático es muy fácil. Pero el problema es, si tú tienes una dana, pues bueno, pues es un problema obviamente a todos los niveles. El problema es que tengas una dana cada semana. Entonces ya la cosa se complica un poquito más, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto se pone en riesgo las futuras políticas? Por ejemplo, los gobiernos. ¿Qué gobiernos no van a poder luchar y no ser erosionados como está ocurriendo con el PP en Valencia? Bueno, a ver, esto genera como nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Vale. Pues respondiendo a este mismo ejemplo que has puesto tú de un grado más como una información que no puede ser aparentemente irrelevante, y por retomar la importancia de los marcos conceptuales y culturales a través de los cuales pensamos la información. Hay un problema que yo veo en el debate acerca del cambio climático, la crisis ecológica en general, es cuando la abordamos desde el marco del conocimiento científico, nuestra mentalidad científica está basada en la idea de que el objeto de conocimiento es una cosa muerta, la mayor parte de las veces. Es como hay una separación entre el sujeto de conocimiento y el objeto, que se corta el cordón umbilical que te vincula. Pero en el caso de la Tierra, la humanidad que trata de entender el cambio climático es parte de la Tierra. Entonces no hay una separación sujeto-objeto totalmente, sino que formamos parte del problema. Con esto quiero decir, imagínate que en vez de hablar de un grado de calentamiento, como hablamos de cuando se calienta una roca, pensamos en un grado de fiebre. Imagínate que en vez de hablar de la Tierra como una roca que flota en el espacio y está medio húmeda por los océanos, hablamos de un ser vivo que tiene fiebre y con un grado más le afecta a todos sus procesos biológicos. Imagínate que hemos erradicado todas las cosmovisiones que nos enseñaban a sentir que el planeta era más bien un ser vivo y no una mina,
Y tendríamos que hacer un trabajo cultural muy fuerte para que nuestro propio conocimiento científico se haga cargo de qué supuestos tiene. Y el mecanicismo es el mayor presupuesto del conocimiento científico contemporáneo. Y se basa mucho en esta idea, es asumir que los objetos científicos no son sujetos. Al ser un objeto no es sujeto, luego el objeto está muerto, luego no le atribuyes propiedades, características a los objetos. Entonces hay otra batalla, que sería la batalla cultural por repensar si, por ejemplo, la colonización europea impuso ese marco mental, pero otras culturas tenían otra manera de entender el sufrimiento de la Tierra y dialogar con ellas. O sea, iba solo por cerrar esto y aunar las dos perspectivas, creo que la base es acercar, como habéis dicho, y el mejor ejemplo que creo que tenemos ahora mismo, sacándolo del cambio climático y trayéndolo a la universidad, es 35% de recortes. ¿Qué os dice un 35% de recortes? ¿Os ha afectado? O sea, cuando los han puesto, ¿ha cambiado algo en vuestras clases de hoy para mañana? No. Claro, si yo de repente te digo, no, 35% de recorte significa que no hay convenios de prácticas, y entonces no tienes prácticas, que no hay dinero para las infraestructuras, y entonces se te cae el techo, que a lo mejor hay más cortes de agua y Somos Aguas no tiene aguas, que no hay papel higiénico, que no hay profesores, que no hay plazas, que no hay becas, que no hay proyectos de investigación. Entonces ahora el 35% de recortes me interpela, me agobia y me pongo la camiseta verde de la universidad pública. Entonces, hay que bajarlo a tierra, porque 35%, un grado o 2/3 más de no sé qué, no me dice nada. Cuando la desinformación se usa por causas positivas. Y me venía a la mente lo que hace la policía muchas veces, que es poner vídeos de cómo se prepara la cocaína, diciendo que tiene tales elementos químicos o el otro, sabiendo que cuando se juntan se cancelan, ¿no? O sea, no significa que tenga eso porque se convierte en otros elementos. Y en esos casos creo que la desinformación, que es mentiras que dice la policía, es útil, positiva, se crea miedo sobre las drogas, hace que menos gente la consuma. Y es un poco también la duda de si el fin justifica los medios. Pero ahí también habría que seguir la desinformación. Yo muy rápidamente creo que es un ejemplo de si tiene efectos positivos. En el plano científico, lo más importante sería si es verdad o mentira, pero en el plano inmunológico sería si defiende o no defiende, si pone en riesgo o no pone en riesgo. Entonces, podríamos poner muchos ejemplos como ese que has puesto, que son las mentiras piadosas. El uso de, pues, se dice una mentira para una persona, por ejemplo, cuando criamos, es muy difícil al final que vayas a tener que ir con la verdad objetiva por delante, serías un poco psicópata. Entonces, en función del plano en el que lo pienses, el debate de la desinformación, o sea, la cuestión no sería tanto si es verdad o mentira, sino qué intereses sirve y qué efectos puede tener. Bueno. Vale. Bueno, sí, y junto con qué efectos puede tener también cuál es el objetivo. Que esto es muy importante. Hay muchos casos, por ejemplo, Mariano de Cabias en el Liberal hace muchos, el siglo, no, fue en el siglo XIX, publicó una noticia que decía que el Museo del Prado se estaba quemando. Era mentira. Lo que quería era denunciar que no se estaba invirtiendo suficiente en la conservación del museo. Por ejemplo, si te digo Netanyahu pone firma a sus tropas ante la inminente llegada de Pedro Sánchez al poder, ¿te suena como algo real? No, ¿verdad? Pues lo publicó el Mundo Today. Es una sátira, pero y lo puedes leer como tal. Pero puede engañar también a alguien que igual no tenga ese contexto. Entonces, que algo engañe no significa necesariamente que su objetivo sea, por un lado, engañar y por otro lado, que el fin de ese engaño sea una manipulación política. En este caso, estás hablando de una ficción que lo que trata es de enseñar una cuestión química, por lo visto, a la población, ¿no? O en el caso de la reivindicación, por ejemplo, de Mariano de Cavia, lo que pretendían, o lo que tenía era un fin social detrás. Entonces, es importante ver también cuál es el objetivo de la persona que trata de engañar, ¿no? Que a veces se puede utilizar con motivos artísticos, el engaño, o cívicos, o del tipo que sea. Yo tenía una pregunta sobre a la hora de trasladar toda esta información, todo lo de que habéis comentado por parte de las universidades, digamos, que yo al menos siento que la derecha y todos
los discursos de bulos y demás operan un montón en cuanto a generar sentimientos muy fuertes y que la gente que combate al final es solo mediante datos y mediante reacciones que o se quedan cortas solo en datos porque, bueno, vale, muy bien, da igual porque yo estoy con estos sentimientos tan fuertes, al final la exageración que se ha comentado, que yo también lo veo mucho en redes, de ridiculizar las formas de combatir contra ello, entonces no sabría muy bien cuál es la estrategia que nos queda a veces para efectuar de verdad un discurso contra las personas que están tan en contra o que no quieren saber nada. Un segundo. O sea, entiendo el sentimiento de frustración. Creo que si estáis aquí es todos porque tenéis unas ciertas inquietudes, no digo en esta charla, sino en estas carreras. Y entiendo totalmente el sentimiento de frustración. Creo que un poco o sea, a mí lo primero que se me viene, y ahora obviamente añadiréis más cosas y tal, pero lo primero que se me viene siempre es insistir. Porque evidentemente los cambios de discursos no son de hoy para mañana, y voy a hacer una metáfora, o sea, voy a decir una frase completamente horrible, ¿vale? Pero hace 2 días tú podías llamar a la gente que tenía una discapacidad disminuido, ¿no? Y ahora cuídate muy mucho de utilizar esos términos, ¿no? O podías llamar a una mujer guarra y estaba perfectamente bien. O podrías decir un montón de cosas que a día de hoy están completamente penalizadas a nivel social. ¿Qué pasa? Que evidentemente en todas las sociedades, en todos los grupos, esto es una curva normal, ¿no? Sabéis más o menos de lo que hablo, la pendiente esta y tal. Siempre tenemos gente en los extremos, ¿no? Pero el grueso de la población no está en esos extremos muchas veces. Es decir, tenemos un montón de gente en el medio oscilando de un lado para otro. Cuando yo insisto e insisto e insisto, lo que acabo haciendo es que la gente que estaba por subirse al carro del que está en el extremo cruel, vamos a decir, se siente incómoda de subirse a ese carro del extremo cruel, porque el discurso ya no permite que digas con total libertad y con total facilidad la palabra disminuido, porque obviamente es una cosa muy estigmatizante y negativa. Entonces, yo siempre un poco la visión que tengo y un poco mirando a cómo funcionan los movimientos sociales es que la gente que está en el extremo cruel suele contar con los medios de producción, de comunicación, económicos. ¿Y qué hago ahí? Pues hacer que el estar arriba sea tan incómodo que te tengas que bajar al barro conmigo y que entonces ya, aunque tú tengas las capacidades para comunicar de una forma cruel, no vayas a hacerlo porque es que tus hijos te van a decir: ¿qué estás diciendo, papá? ¿Pero cómo vas a decir eso? Y te vas a sentir tan incómodo que tus colegas te van a decir: ¿pero cómo vas a decir eso? No pases una foto de una tía en bolas por el grupo, que eso no está bien. Y entonces, aunque tengas los medios y los poderes para hacerlo, a base de insistir, el discurso social cambia. Entonces, hay que insistir más de lo que insisten ellos, creo yo. Es un rollo, la verdad, y cansa mucho y seguramente tú no lo veas, pero a lo mejor tu sobrina nieta lo mismo y así, igual que nuestra abuela vio una feminidad muy diferente a la nuestra también. No sé si alguien quería. Yo también creo que a veces cuando estás ahí como alumna, ¿no? de tal, piensas de alguna manera que el profesorado, los docentes, las docentes, pues van a realmente, no sé, generar esas herramientas que te van a permitir tal. Y yo diría que, claro, una generación TikTok, por ejemplo, probablemente sea la que termine resolviendo los problemas internos a una red como TikTok. Quiero decir, no se le puede pedir a docentes que realmente no tienen prácticamente redes sociales, por poner un ejemplo, a que sean capaces de formular ese tipo de, ¿no? de elementos y herramientas que te permiten defenderte de esto. Entonces, también eso hace que tengáis un papel más importante, ¿no? De nuevo, porque creo que sois la generación que realmente vais a poder luchar, entre comillas, ¿no? contra ese tipo de desinformación en ese espacio tan concreto, igual que la mía ha luchado claramente por la desinformación en otros medios que eran los nuestros, ¿no? por decirlo de una manera. Entonces eso, insisto, yo no lo veo como algo negativo, lo veo como algo positivo porque os permite una capacidad de acción importante que es justa, porque quien al final está dentro de ese espacio es el que tiene las herramientas, ¿no? para llevarlas a cabo. Dale, dale. Y luego... Primero quería decir que Roberto era, ¿no? Alberto. Que me ha gustado mucho el paralelismo que ha hecho con el cuerpo humano, porque yo siempre lo pienso porque yo siempre digo que ya no existe, que solo hay 2 estaciones, el invierno y el verano,
Y yo pienso y digo, joder, cuando pasa del calor al frío me pongo malo y siempre pienso y digo, joder, si yo me pongo malo es que al planeta le tiene que sentar fatal. Entonces como que me ha venido eso. Y luego lo que quería preguntar era sobre, como estaba saliendo un poco cómo podemos combatir contra la desinformación, a raíz de que Elon Musk compró X, hubo un montón de gente que se fue de Twitter y accedió a la plataforma Blue Sky. Y quería preguntaros que si no creéis que al final, yéndose de una plataforma, al final le estás dejando su espacio, le estás perpetuándolo a ellos en el poder y no estás consiguiendo que, digamos, que haya una confrontación directa, porque al final, si Blue Sky está gente, digamos, de una tendencia ideológica y en X de otra, al final lo único que hace es reforzar la polarización y la fragmentación, y creo que irse de Blue Sky, desde mi punto de vista, es un error, porque creo que lo que hay que hacer es confrontar desde dentro. Es decir, si nos salimos y les permitimos que ellos tengan su espacio, al final nunca vamos a poder combatir esa desigualdad. Ahí tenemos, yo creo, diferentes perspectivas. O sea, yo soy proclive a pensar que lo que estás diciendo pensamiento liberal que tenéis, en el sentido que asumís el hecho de que realmente se produzca esa libertad y que el algoritmo realmente se dirige solo por lo que yo, por cuáles son mis preferencias y mis gustos y mis acciones. Pero eso no es real. O sea, el algoritmo está absolutamente trucado para que se vean, para darle altavoz a ciertas perspectivas. Entonces, no podemos luchar contra el barro. Es que estar ahí es comer el barro todo el rato. O sea, si estás en unas perspectivas, claro, en otras pues están encantados como cerdos, ¿no? En su propio fango. Y la metáfora me da. Entonces, no sé, yo no soy nada proclive porque luego no tenemos que olvidar otra cosa de que se financian y por qué esos algoritmos se permiten. Entonces, hay que irse. O sea, mi opción es... Pues a ver, sí, con esto, y se pueden enlazar las dos porque tienen que ver con si siempre es útil la confrontación directa. O sea, es lo que aúna un poco ambos comentarios. Si pusiésemos una metáfora estratégica militar, estaríamos diciendo de alguna manera que hay que combatir en todas partes. Pero bastaría ver un poco de historia para decir, estar cuesta arriba no es muy buena idea. Si tú tienes que luchar cuesta arriba, le estás dando una ventaja estratégica espacial directamente. Entonces sería, es interesante luchar en un escenario, como bien decía Celia, nos lo han puesto en pendiente, pues podemos considerar que no. Y, por ejemplo, hay muchas estrategias que es como la Revolución China, por ejemplo, Mao, que dijo, no podemos confrontar directamente, hagamos como guerra de guerrillas, muy pequeñas, en condiciones que siempre sean favorables. Pues eso sería otro mecanismo para decir que a lo mejor no tenemos que pelear en todas las batallas, porque hay algunos escenarios que nos vienen fatal. Y en línea con eso, creo que hay veces que una cosa muy importante en general es cuando nos generan frustración, esa persona normalmente que está haciendo ese tipo de comentarios o que está buscando reforzar su identidad. Nace normalmente un elemento de inseguridad y busca participar en la esfera pública a través de ese tipo de noticias. Si llega la feminista del grupo, entonces a esa le saca más las noticias que más le va a pinchar. Entonces, de nuevo, ¿es ahí interesante la confrontación directa? Cuando la confrontación es un efecto reforzador de la identidad. A lo mejor ahí pensar en técnicas como la ironía es mucho más útil y además nos ahorra muchas energías. Imagínate que en vez de discutirle, no, es falso que los migrantes sean las personas o que las mujeres sean tal, cuando empiece la conversación, decir, ¿cómo está nuestro catedrático hoy? ¿Qué noticias nos trae? Y ponerla así desde el primer momento para decir, no. O sea, y entrar irónicamente, creo una buena manera muchas veces en casos, sobre todo micropolíticos, en sobremesas, en cosas, es no tomar tan en serio a esas personas para que no se sientan tan serias. Porque lo que están buscando es ese reconocimiento, esa confrontación. Y muchas veces, como, mira, ¿qué más da? Si somos amigos desde los 7 años, de verdad ganamos tanto metiéndonos todo el rato en este tipo de discusiones. Y eso es. Por eso, hay veces, bueno, y yo cierro con eso, que no siempre la confrontación central es
es lo más adecuado. Yo tengo como que tengo muchas ideas que me gustaría decir, pero bueno, a ver cómo sintetizo. Es que se nos ha olvidado que Twitter era el nombre que utilizábamos para las revoluciones del año 2011. No, a lo que me refiero y tiene que ver con lo que preguntaba la compañera, es que en realidad, claro, la lógica que utilizan a movimientos progresistas de agitadores de extrema derecha en las redes sociales es diferente. ¿Por qué la desinformación funciona tan bien en la extrema derecha? Pues porque la extrema derecha habitualmente, esto no lo digo yo, lo dicen pues, autores como Freelon, se dedica mucho a cohesionar los discursos y a cohesionar ideológicamente pues a las personas, ¿no?, más simpatizantes, mientras que la izquierda se dedica más a consensuar y a generar una organización más horizontal. Entonces esto sirvió en Twitter hace un tiempo, con X no está sirviendo. Luego también está el punto de que estamos dejando X a los fascistas. Bueno, los fascistas ya han tenido sus redes sociales propias. Quiero decir, los fascistas ya estaban en Telegram, donde no se les podía... Y ahí te doy un punto porque te están dando caña, entonces yo te doy ahí un punto positivo, que es verdad que es que cuanto más se salen las personas con unas visiones más centralistas o más moderadas de una red social, más se polariza esta red social. Pues eso, la extrema derecha ya estaba en 4chan. La extrema derecha ya estaba en Telegram. Ahora, evidentemente, pues hay una persona, a nadie se nos escapa, fascista, porque hace un saludo nazi y a nadie se le escapa que ha hecho un saludo nazi, que evidentemente va a bregar determinados discursos políticos, pero ahí hay cierto punto de decir, bueno, igual que cuando alguien hacía zapping, a veces se encontraba con el telediario aunque no quisiera, pues igual te encuentras con un contenido contrario a tus ideales si estás en una red social más abierta. O sea que yo ahí te doy un punto, ¿por qué no? Igual estar ahí, yo me lo quité, no lo aguanto, pero también por salud mental. Pero oye, ahí hay un punto que yo creo que también conviene reflexionar sobre él. Y sobre lo que decía la compañera, además es interesante porque también hay como diferentes iniciativas que han surgido a lo largo del tiempo que da cuenta un poco de cuál es la orientación tecnológica que está teniendo los movimientos sociales. Hace un tiempo teníamos la Intersección, que lo que proponía era publicar contenido positivo en Twitter. Ahora tenemos a Vámonos Juntas, que te dice cómo te puedes meter al Fediverso. Entonces yo creo que se habla un poco de cuál es ¿no?, la temperatura social que hay ahora respecto a determinadas redes sociales. Pero creo que es importante enviar mensajes positivos. O sea, combatir el discurso del odio con mensajes positivos. Hablabais de Marruecos. Casa Marruecos fue una de las primeras asociaciones que hizo comida para los afectados de la Dana. Contemos eso. Que haya alguien contando otra cosa, da igual. Si es que esa persona es verdad que la confrontación probablemente le polarice. Bueno, pues contemos eso otro. ¿Que no lo contamos nosotros? Que lo cuenten los medios de comunicación en los que confiemos. Es cuando tengáis un sueldo, pues una cosa que podéis hacer si creéis en el periodismo o en los medios, joder, pues es financiar a un medio de comunicación. El Salto ha hecho un trabajo increíble durante la Dana, explicando que hay personas durmiendo en un parking porque no tienen casa, por ejemplo. Y esas historias también hay que contarlas. Y esos relatos positivos también tienen que estar y tenemos que reforzarlos. Y si no crearlos, al menos difundirlos, ¿no? Que es una manera también de generar una balanza positiva, ¿no? Y generar un imaginario del mundo que sea bueno. Porque si nuestro imaginario del mundo es derrotista, entonces es muy complicado que nos movilicemos. Pero si pensamos en futuros que sean brillantes y que sean buenos y que sean deseables de ser vividos, pues entonces, que es un poco lo que comentamos del cambio climático. Si todo se va a la mierda, pues ¿para qué vamos a movilizarnos? Bueno, pues pensemos que igual la transición ecológica puede ser buena, ¿no? Y entonces estaremos haciendo otro discurso muchísimo más atractivo.